César, cuéntame, ¿cómo está todo mi hermano por allá en Caracas, en Venezuela? Sí, nos dejaron muchas cositas buenas, muchas cositas malas. Nada, hay que revisar un poquito la tabla, que por ahí la tengo también para mostrarle un poquito. Sorpresas, me gustaría también escuchar, aparte del Vinotinto y tal, dar un poquito de resumen de lo que ha sido, lo que nos ha dejado esta jornada 14, Ignacio. Tinto, que profundizaremos seguramente más adelante. Hay una cosa de este sistema de eliminatorias que tiene un atractivo, y me refiero al sistema sudamericano, no todos contra todos, que es que cuando tú revisabas la tabla antes de esta doble jornada, terminaba perdido Perú, o parecía perdido Perú. Y cuando terminan estos dos partidos, ahora Perú está en el repechaje, empatado en puntos con Colombia, Ecuador sostiene su tabla y Bolivia está por lo menos llegando por primera vez, no sé en cuántas eliminatorias, al final con posibilidades, ¿no? Entonces, este formato que probablemente no veremos más a partir de las próximas eliminatorias o de lo que se llama el proceso del Mundial, tenían esto, eran emocionantes, ¿no? Si a mí me preguntas, atentaban contra la mejoría del fútbol. No te daba tiempo de entrenar ni de tener al grupo junto, pero en emoción eran muy emocionantes, como lo demuestra la tabla. Pero la sorpresa es Perú y termina en este momento, después de ese triunfo ante la selección venezolana, ubicándose en un quinto puesto que parecía impensado, ¿no? César, sí, aquí estamos viendo la tabla, sí. aquí estamos viendo la tabla y quién iba a pensar, ¿no? Muchas cosas. Y Bolivia con 15 puntos, ¿no? Con opciones. Sí, ¿no? Y el otro tema también que hay que analizar es que yo siempre había comentado en otros programas que uno veía a un Brasil y Argentina que están en el top, pero de ahí para abajo los equipos están irregulares, porque subían y bajaban y subían y bajaban dentro de cada jornada, y por eso lo irregular. Tenemos un caso de Colombia que no pega una en el gol, o sea, de empate en empate va sumando, pero de ese puntico está ahí, pero no luce tan cómoda. Pero una Chile que no se rinde, que la aprovechó en Ecuador porque se expulsó Vidal y Ecuador ganó. O sea, el mayor beneficiado de esta doble jornada fue los 6 puntos que hizo Ecuador, ¿sí? Que lo mantiene en el tercer lugar. Y sobre todo una de Farías que de a poquito se hace fuerte de local y sigue ahí, como quien dice, para el repechaje. Entonces pienso que estas 4 jornadas que quedan van a ser una final. Cada juego va a ser una final. Oh, importante fíjate, lo que... Dime, Ignacio, dime. Tú que mencionas lo de Farías, fíjate que uno a veces cree que los entrenadores se sostienen en dos pilares y esos pilares son inamovibles. En este momento Bolivia es, junto con la selección de Ecuador, la tercera selección más goleadora del premundial. Cuando los equipos de Farías los teníamos siempre por equipos que eran sólidos atrás y trataban de sacar provecho de las pocas ocasiones que creaban. Fíjate cómo en esa evolución que tenemos todos como seres humanos, Farías ahora tiene un equipo boliviano, porque siempre decimos que Bolivia está en el fondo y no está en el fondo, convirtiendo goles como no lo han hecho Chile, no lo ha hecho Colombia, como no lo ha hecho Uruguay y no lo han hecho el resto de los rivales. Sí, importante lo que dices también con el tema de en Bolivia pasa algo con Farías y que lo estuve viendo su rueda de prensa y que cuando entró a los camerinos lo amenazaron y toda esta cosa. Ignacio, ¿no? ¿Qué escuchaste de eso? Oye, escuché precisamente eso, ¿no? Que aparentemente hubo una amenaza a él y a miembros de su familia por no haber convocado a un futbolista. No me queda claro cuál es, él no lo menciona en esta intervención, pero estas cosas siempre se saben. Bolivia es un país difícil, con una dirigencia muy complicada, muy dura, y fíjate como estas cosas que pasan, yo no digo que fue un dirigente el que lo haya amenazado, no lo sé hasta ahora, pero tú no entras al vestuario de una selección sin la complicidad de alguien del cuerpo dirigencial. Vamos a estar claros. Y cuando estás peleando un mundial, la clasificación a un mundial, por más que estés en este momento a 2 puntos, pero estás muy cerca, esto es ponerte palos en la rueda tú mismo. Ignacio, ¿podríamos hablar de corrupción allá en Bolivia, sí?
Hubo, no sé ahora, pero cuando nosotros nos tocó ir en el año 2015, incluso saliendo del partido, las autoridades se llevaron preso al que era presidente de la federación en ese momento. Sí. Entonces ha sido una federación, en todas las federaciones sudamericanas han habido estos casos, ¿no? Lo que pasa es que quizás nos hemos acostumbrado a que esto es lo normal y lo normal debería ser la gestión que tuvo Harold May Nichols en Chile, que por recta y por honesta fue que se lo terminaron sacando de encima el fútbol chileno para poner a tipos, bueno, más maleables y más permeables al negocio, ¿no? Bueno, Payares nos decía que la dirigencia en Bolivia era como muy folclórica, llamémoslo así entre comillas, o sea, muy endeble, muy todo a lo pueblerino y, o sea, no al nivel dirigencial deportivo que se merece el deporte profesional, pues, y eso pues ha tenido Bolivia. Y yo creo que por eso es que tampoco hay un mundial, porque los técnicos no tienen continuidad y aparte que no hay un apoyo de la federación a los técnicos. Bueno, si eso dijo el profesor Payares, yo le recordaría que en España estuvo Jesús Gil y Gil, que en España ha estado Rechard. Uy, en el Atlético. Sí, entonces yo creo que esa es una manera muy soberbia de decir esas cosas por parte del señor Payares, porque la dirigencia futbolística en el mundo entero, salvo honrosas excepciones, han sido precisamente folclóricas, se han sobrepasado la legalidad del juego, amparados obviamente por la casa matriz que es FIFA y que ha sido la principal promotora de este estilo de conductas, ¿no? Sí, el tema de todo esto es que creo que lo habíamos hablado en un programa, que las personas cuando llegan a un puesto ya piensan que tienen a Dios agarrado de las chivas y se creen como amos y señores de un cierto parcela o poder y pueden pasar por encima de ciertas instituciones y de ciertas cosas, y pienso que eso ha sido amañado y permisivo por la FIFA y los gente con Mebol, con Kaká y los otros. Ignacio, ¿te sorprende lo de Mira, Uruguay? No, porque Uruguay no ha tenido recambio. Fíjate que en el partido y trazo este paralelismo con una información a partir de una información que publicó Juan Pablo Varsky en sus redes sociales, que más de la mitad de los futbolistas que jugaron por Ecuador contra Venezuela tenían 23 años o menos. Es decir, compitiendo, Ecuador ha ido haciendo un recambio generacional, dando la oportunidad a futbolistas jóvenes. Eso no ha pasado en Uruguay. En Uruguay es cierto que teniendo monstruos como Suárez y como Cavani parecía que no había necesidad de hacerlo, pero sí había que dar la oportunidad a los chicos. Entonces después Uruguay te tiene que salir con delanteros que no estaban acostumbrados a jugar desde el inicio en eliminatoria porque Suárez no está bien o porque Cavani no puede ir, y se nota la diferencia. Fíjate que Uruguay todavía tiene a Diego Godín como central titular y no estamos hablando de que Godín no tenga condiciones, estamos hablando de que le faltó a Uruguay, digamos, o le pasa a Uruguay lo mismo que a Chile, que es que a veces hay que confiar un poco más en esa generación de relevo. No es sacarse de encima a los veteranos, porque ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿no? Pero sí darles espacio, irle dando esa posibilidad de crecimiento, porque después, cuando ya los veteranos no estén realmente aptos para la competencia, te encuentras con unos chicos que ya no son tan chicos, que ya son clase media, digamos, de 24 o 26 años, sin el recorrido necesario para afrontar estos duelos. Y bueno, y después esta semana, yo no sé si lo leyeron, la semana pasada Darío Silva, ustedes lo recuerdan, el delantero uruguayo que llegó a perder la pierna en un accidente, Claro. fue muy duro con Tavares y con los dirigentes, diciendo que no se atrevían a ponerle fin al ciclo de Tavares. Él hablaba desde la ausencia de trofeos. Él decía, bueno, nosotros somos la selección más ganadora de Copas Américas y con Tavares en 12 años, 15 años hemos ganado una sola. Y salvo el Mundial de Rusia 2018 siempre hemos ido al repechaje, es decir, como diciendo, bueno, se han logrado los objetivos, pero ¿cómo se han logrado? Es sorpresivo que un tipo tan de fútbol como Tavares, como pocos en el mundo, haya subestimado la necesidad de hacer un recambio, ¿no? Sí. Yo pienso que el ciclo de Tavares se alargó más de lo permitido y los ciclos de los entrenadores son como ciclos, pues. Y cuando se alargan más de un tiempo, pues no hay recambio porque el entrenador se aferra a los suyos
y por un tema de resultados no permite tampoco que los nuevos entren al campo y al final colapsa todo el sistema, pues porque ya no da la talla, el esquema táctico es descifrable, ya no puede jugar de otra forma, no hay un reinvento porque no hay jugadores nuevos que reinventen de repente el nuevo esquema táctico. Yo pienso que lo de Tabaré es injusto para el señor que de repente vaya a terminar como parece que va a Uruguay, porque Uruguay lo veo en picada. Sí, Uruguay. Pero fíjate que la dinámica de Uruguay, siendo negativa, con un empate apenas en los últimos 5 partidos, los otros son derrotas. Hasta marzo, hasta enero no hay partidos. Y de aquí a enero cambia todo. Me refiero a temas de selecciones. Hay jugadores que se te encienden, que entran en dinámica positiva y lo logran trasladar a la selección. Es triste, o sería muy triste que Tavares terminara en la selección de esa manera por lo que ha significado para el fútbol uruguayo y sobre todo porque ha sido siempre un ejemplo de sensatez, de respeto por los rivales, de tranquilidad, pero también pasa eso, ¿no? Que, mira, hay un ejemplo que yo tengo muy presente siempre y es, Johan Cruyff decía que los ciclos en los equipos, no en las selecciones, de los entrenadores no tenían que ser más de 3 años, porque ya el 4.º año, si no reformas toda la plantilla, hay una serie de conductas o de cosas que no son del todo positivas. Guardiola contaba que ese 4.º año en el Barcelona probablemente a él le sobró. Entonces, pero en las selecciones es distinto, y sobre todo en este calendario de las selecciones, porque cuando te ves cada 2 meses, después pasan 6 meses que no te ves, y sobre todo estando en la parte alta, en la cresta de la ola, es difícil tomar una decisión de alejarse, bien sea por parte de la dirigencia o bien sea por parte del entrenador. No hay arte más difícil en nuestra existencia que saber decir adiós. Es lo mejor, sí, muchachos. Saber cuándo terminar. Eso por Tavares, sí, yo pienso también que lo de Tavares se alargó un poco más de la cuenta. O sea, lo respeto muchísimo como entrenador. Hizo ese mundial que nombraba Ignacio. Creo que es lo más resaltable que yo recuerde, ¿no? Y la famosa mano de Suárez, ¿no? Creo que fue en esa época. Mundial de Sudáfrica. En Sudáfrica. Bueno, ese mundial también lo recuerdo. De cuartos. Muchachos, ¿y Chile cómo lo ven? Para mí Chile es una incógnita similar a Uruguay, por la ausencia, por lo difícil que ha sido el recambio, porque ahora Vidal, que termina siendo dentro del campo, ese contagio de rebeldía para los chilenos no va a estar en por lo menos un partido. Chile parecía eliminado, cogió algo de oxígeno. Es muy difícil cuando son estos equipos, insisto, que dependen tanto de veteranos, pero aunque ya pasan largo los 30. A veces creemos que el veterano es el que tiene 30. No, el que ya los pasa, ¿no? Y de aquí, yo insisto con este concepto que es cierto que de aquí a enero para nosotros son 2 meses, ¿no? Y no es mucho, pero para futbolistas que juegan domingo, miércoles, domingo, es una eternidad. No sabes en qué momento futbolístico van a llegar, o si van a llegar aptos físicamente y si pueden estar habilitados para competir. Es muy difícil. Yo creo que la única certeza, obviamente después de Brasil y Argentina, que están clasificados, pareciera ser Ecuador. Pero bueno, el resto está en una dinámica totalmente inestable, ¿no? Y lo vemos los últimos resultados, lo vemos lo que ha pasado con Colombia. Colombia no gana desde hace cuánto, lo que hace es sumar empates y está ahora cuarta. Si el premundial termina hoy, sería uno de los casos más extraños de la historia de este formato de la competencia, ¿no? Cuéntame, Ignacio, ¿cuáles son sus 4 clasificados y a quién pondría de repechaje? Sí, porque tenemos una encuesta aquí y cada invitado lo tenemos aquí. Por decirte algo, Leonardo tiene a Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia como clasificados y a Bolivia en el repechaje. Yo tengo a Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia como clasificados y a Chile como repechaje. Ojo, yo me la jugué con Bolivia. Coloco a Chile, ¿por qué razón? Por el tema emocional y por el tema de que lo que usted dice, los veteranos como que sacan la garra y de local, pues esas ganas de llevar al mundial van a pasar ahí en el repechaje. ¿A quién pone Ignacio de acuerdo a lo que hemos venido hablando? Bueno, la ventaja que tenemos es que ya tenemos 2 clasificados, ¿no? Esa es la gran ventaja, me refiero a Brasil y Argentina. Uno tiene que ver el Ecuador pareciera estar ya también con la clasificación en cuestión de moneditas, ¿no?
Entonces me estás poniendo a un clasificado y a un repechaje, ¿no? Yo tengo ganas de poner a Perú en el repechaje. Si tengo que jugarme un café, y el cuarto lo va a definir Colombia, precisamente en ese enfrentamiento entre colombianos y peruanos que se va a jugar el 27 de enero. Colombia cuarto y Perú el repechaje. O sea que tú lo dejas tal cual como está hoy en día la tabla. Dejas por fuera Chile, Uruguay y Bolivia. Y eso, a ver, no con esto estoy respetando la trayectoria ni la estatura futbolística de los chilenos ni de los uruguayos. Pero me parece que, fíjate, que Perú ya estuvo en esta situación en el premundial anterior. Tiene una base similar, además, a la de ese premundial, es decir, clasificar en los últimos momentos, venir de atrás. Y Colombia en algún momento dado tiene que meter un gol, tiene futbolistas de mucha jerarquía. Y yo sé que ayer volvió a ser un equipo presa de su lentitud a la hora de la circulación de la pelota, pero es que Colombia, a ver, yo no recuerdo un equipo de Colombia extremadamente rápido en las transiciones. Al colombiano cuando le das la pelota le gusta, porque lo que tiene es que simplemente tocar un poco más, desprenderse más rápido de la pelota, y lo hará porque tiene jugadores capacitados para ello, pero sí, veo a Colombia cuarto y a Perú en el repechaje. Perfecto. Ignacio, una pregunta que te quería hacer. ¿Crees que perdimos o Venezuela perdió una gran oportunidad de ir a un mundial? Viendo una Chile por fuera, un Uruguay por fuera, una selección como Perú, Colombia y Ecuador que se les puede jugar también de tú a tú. No. Sí. ¿Me entiendes un poco lo que te quiero decir? Sí, por supuesto, sí, que el nivel de los rivales no era el de eliminatorias anteriores. Es correcto. Es correcto. Por ese aspecto, sí. A mí no me encuentran en el bando que dice que esta es la generación más talentosa de nuestra historia. Eso no lo creo. Ya eso es otro tema. Eso no lo creo. Yo no lo creo. Yo sí siento que con la pandemia de por medio, con Chile sin hacer recambio, con Uruguay sin hacer recambio, con Colombia con altibajos, con Paraguay con muchos grises tirando más oscuros, Venezuela podía haber competido de otra manera, ¿no? Pero también, a ver, si lo decimos de esta manera, pareciera que le estoy cargando las tintas a los futbolistas o a los dos entrenadores que ha tenido Venezuela. Y yo creo que el principal responsable de esto fue la Federación Venezolana de Fútbol con aquel mamarracho que fue la contratación de Peseiro cuando estaba prácticamente todo listo con Sampaoli, que fue un acto de venganza y sabotaje. Y de sabotaje por parte de Laureano González en su momento para retomar el poder de la federación de manera indirecta y de manera directa, porque, bueno, de manera directa él regresaba de una ausencia por motivos de salud. A ver, Sampaoli estaba, no sé si firmado, pero sí su equipo técnico de trabajo tenía boletos comprados para Margarita. Esto lo sé por uno de los integrantes de su cuerpo técnico. Y apareció Laureano González con un técnico, con todo el respeto, de mediana o bajo nivel. Y bueno, ahí se perdió la eliminatoria. Yo viendo la tabla, por eso te lo preguntaba, yo la pongo aquí en la pantalla y yo digo, coño, pero yo creo que si hubiésemos creído en un proceso serio, ¿verdad?, de hace un tiempo, colocando ese plus de la juventud que tenemos, ¿verdad?, sumándole a ese grupo potente, ¿verdad?, de jugadores que tenemos, veteranos, digámosle así, yo creo que se hubiese logrado muchas cosas. Pero bueno, yo creo que cuando las dos cosas no van de la mano, tanto federación como el fútbol, pues yo creo que pasan estas cosas. Hasta que no se crea un proyecto serio, al final vamos a seguir teniendo altibajos. Pero además hay un tema, Leonardo, yo creo que hay un grave error por parte de la dirigencia venezolana, ¿no? Y probablemente exceda a la dirigencia, pero es la dirigencia quien lo propone. Y es creer que tu proyecto es un entrenador, un seleccionador. Eso no es eso. Eso es un camino equivocado. Te llames José Peseiro, Leonardo González Pep Guardiola, el que sea. O Néstor
Y bueno, y está bueno eso que tú mencionas de Guardiola para ponerlo como contraposición, ¿no? Te pudiera hablar también de Luis Enrique en la Federación Española o en el Barcelona, que son dos casos que conozco. Guardiola llegó al Manchester City, pero ya el Manchester había construido un proyecto. Y ellos querían que Guardiola, en ese momento, cuando ya a Pellegrini se le vencía el contrato, Guardiola fuera el paso de evolución al proyecto, pero el proyecto no era Guardiola. Luis Enrique en el Barcelona no era el proyecto del Barcelona, aun cuando la dirigencia era otro mamarracho. Pero el proyecto de institución no era Luis Enrique. Luis Enrique no es el proyecto de institución en la Real Federación Española, por más que tenga que tener una buena comunicación con el seleccionador sub-21, pero Luis Enrique no es la federación. Entonces, en Venezuela y en muchas partes de nuestro continente, ¿no? Pero el caso que nos atañe, ahora lo escuchamos, que Pekerman, el proyecto Pekerman, y entonces Pekerman va a controlar todas las selecciones. Yo no estoy en contra de que eso sea así. Yo lo que estoy en contra es que se nos venda a un ser humano como proyecto, ¿no? El proyecto es de ustedes, federación. Y fíjate que parecía que había ese proyecto con Dudamel en su momento, pero bueno, la salida de Dudamel fue también un acto histriónico para señalar a un solo responsable, cuando en la vida sabemos que en los divorcios las dos partes tienen responsabilidad, ¿no? Y que todos sabemos una cantidad de informaciones que, bueno, no hay que contarlas, o no es este el espacio para contarlas, pero que no dejan bien parados ni a Dudamel ni a Berardinelli, en paz descanse. Y en Venezuela, mira, Manuel Plasencia, que es uno de los tipos de fútbol de toda la vida nuestro, siempre me decía: Ignacio, el término más manoseado que hay en el fútbol venezolano es proyecto. Aquí nadie tiene un proyecto, eso es mentira. Y eso hay que creerlo, porque, a ver, tú puedes llegar al club, a la federación, con un proyecto de lo que debe ser tu trabajo, y eso seguramente lo hacen muchos entrenadores, pero son pocas las instituciones que tienen un proyecto y lo sostienen en el tiempo a pesar de los malos momentos, porque ahí es cuando tienes que sostener el proyecto. No al entrenador, el proyecto. Y por ello, cuando tu proyecto es el seleccionador o el entrenador de turno, si te dan malos resultados, lo despides, ¿ahora cómo te queda? Te queda como Adán esperando a Eva, totalmente desnudo. ¿No? Y está la pirámide invertida, porque se supone que las bases son las inferiores y la selección es la cúspide. Y aquí esta federación piensa al contrario, que la base es la selección mayor y va de arriba hacia abajo en vez de ir de abajo hacia arriba. Y en base a eso ya empezamos mal. Mira, yo le comentaba a Juan Carlos Rutilo hoy, todos recordamos a Juan Carlos, por supuesto, en Meridiano Televisión. Bueno, yo trabajé con él muchos años en radio. Yo le decía, nosotros somos a veces muy duros en la crítica al futbolista cuando comete algún error, pero nos olvidamos de dónde viene ese futbolista. Y no me refiero al contexto económico o social. Yo me estoy refiriendo a los entrenadores que llevaron a ese futbolista cuando era joven, que son entrenadores de nuestro país, que no tienen nada de reconocimiento, muy voluntariosos, muy dedicados, pero que la federación pocas veces les ha dado las herramientas para mejorar su formación. Entonces, ese futbolista venezolano que está bien en Colombia, que está bien en Brasil, que está bien en Europa, que está en la Major League Soccer, en donde sea, fuera de Venezuela, ha llegado producto de una dedicación, un tesón, de un talento natural, pero con pocas herramientas en su formación. Entonces, ahí está la pirámide invertida que tú mencionas. Esperamos que los futbolistas en la selección brillen y compitan contra Neymar, Messi, Luis Suárez, de tú a tú, y no nos hemos dado cuenta de que la federación, en su labor de sembrar el fútbol, como algunas veces decían, lo que ha hecho es, sí, te mando unos balones, te mando unos conos, pero nada más. Y a los entrenadores hay que, sobre todo a esos, hay que apoyarlos, hay que darle fuerza. O sea, tú te imaginas, no sé, el futbolista que tú quieras, Tomás Rincón, que los entrenadores de Tomás Rincón, la federación les hubiese cuidado y les hubiese dado estudios, actualizaciones. ¿Cuántos Tomás Rincón tuviesen? Estoy nombrando al capitán de la selección, a uno solo, pero con todos.
Entonces ahí está la pirámide invertida. Nosotros empezamos a hacer el edificio por el techo, ¿no? Cuando deberíamos poner las bases para después hacer la planta baja y es un desastre todo. Claro, Ignacio, es que Sí, pues, también, claro. o sea, Tomás Rincón, ¿cómo llegó a donde llegó? Si Por bien- dedicación, pero porque él mismo se lo ganó, nadie lo ayudó. claro. Pero Rondón también, que Igual, todos Arango. no fastidia que Rondón no haya venido, Arango, el que sea. A ver, Messi también se lo ha ganado por su propio esfuerzo. Pero, a ver, ¿cuál era la capacitación de los maestros de Messi cuando tenía 10 años? Vayámonos está bien, en la Masía, ok, vámonos a Luis Suárez en Uruguay. En Uruguay, que es un fútbol que todos conocemos, con canchas en muy mal estado, mucha tierra. Pero hay grandes maestros del fútbol. Y en Venezuela, los grandes maestros del fútbol, que muchas veces son anónimos, no tienen ayuda federativa para mejorar su capacitación. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir? Noel San Vicente siempre me decía, ¿cómo le vamos a pedir a Luisito que sea Luis los domingos si no nos ocupamos de que deje de ser Luisito en la semana? Ahí está el problema. Entonces, sí, nosotros vemos a la selección de mayores y vemos a la sub-20 cuando compite, pero el problema es mucho más hondo y no se arregla con traer a Peckerman, con traer a Klopp, ni con regalar balones. Yo una vez se lo dije a alguien de la empresa Polar. Ustedes hacen una labor que yo no puedo cuestionar, de mandar a los chicos un mes a España, un campamento. Yo no la puedo cuestionar. Yo lo que te pido es que razones la siguiente. Si en vez de enviar a 100 chicos un mes a España, mandas 30 entrenadores a Colombia, a Brasil, no tiene por qué ser España, Colombia, Brasil, Argentina, y entrenadores no de primera división, sino los que trabajan en el fútbol base en regiones del país, en esas canchitas horrorosas, y los mandas ese mes a que los instruyan en una cantidad de herramientas, de conocimientos, ahí estás sembrando fútbol. Pero te puedo decir lo que me dijo el personaje. Sí, pero eso se puede hacer, pero eso no da publicidad. Le dije, bueno, listo, si gobierno y empresa privada tienen el rancho en la cabeza, este fútbol no va a avanzar. Y por eso estamos como estamos. Claro. De hecho, algo importante dijo Ignacio, lo traje en el programa, por ejemplo el caso de Óscar González. Venimos adoleciendo de un lateral izquierdo, ¿sí? ¿Cómo es posible que Óscar González con 29 años aparezca y dónde estuvo todo ese tiempo? Mira, ¿Sí? Que a nadie nos Óscar siguió en las González, inferiores, estuvo botada. Y eso cuando, demuestra lo del falta de talento. cuando comienza el ciclo de San Vicente en la selección, hay un integrante del cuerpo técnico que me pide un seguimiento a Óscar González. Óscar jugaba, pero tenía algunos temas físicos, ¿no? Y en ese momento se apostó más por Ruber Quijada, que en ese momento estaba jugando mucho en el Caracas. En su momento, el entrenador moralista del Caracas nos lo negó a la selección y no se pudo contar mucho tiempo con Ruber. Pero, mira, imagínate que Óscar hubiese tenido unos entrenadores que no solamente a su voluntad y a su amor por el juego los hubiese formado, le hubiese dado más herramientas formativas. Quizá Óscar tuviese mejores conceptos. Entonces, todo esto va ligado también con un sentimiento victimista que tenemos, y lo tenemos en el juego, pero también tenemos alrededor del juego, que es, bueno, nos subestiman, nos ven mal, el pasaporte pesa, toda una cantidad de cosas, y después dices, yo no sé si el pasaporte pesa, pero Roberto Rosales llegó a España y jugó muchos años en España. Y Salomón Rondón y Arango, quizás lo que pesa es que no estamos formando a los futbolistas de la manera más adecuada en vez del pasaporte, porque es más fácil buscar una excusa que resolver los problemas que tenemos, ¿no? Y yo insisto, el entrenador de barrio, ese es al que yo me refiero, como el tipo admirable, como el tipo, Dios santo, el tipo que está ahí porque ama el fútbol. Ama el fútbol. Y ese es el que la federación le manda un saco de pelotas o le manda, no sé, el tipo le hace un homenaje en el pueblo, entonces aparece un delegado de la federación y le da un botón de esto conmemorativo. No, ese señor es más feliz todavía si lo ayudas a mejorar él, porque él tiene una vocación docente que le gusta mejorar a sus futbolistas. Pero bueno, el proyecto fue José Peseiro, el proyecto fue Dudamel, ahora el proyecto será José Néstor Peckerman y estamos construyendo todo mal. Y tú, ahora, insisto, ustedes daban el clavo, la pirámide invertida.
Y una pregunta, Ignacio, con este tema, ¿tú no crees que todo este tema del desenvolvimiento de la selección es un tema de liderazgo del técnico hacia jugadores, de manejo de jugadores, ¿sí? Para que se vea plasmado en la cancha? O sea, yo pienso que hay una falta de identidad en los jugadores, ¿sí? Y sobre todo un proceso de que no era lo mismo como Farías o como Páez, ¿sí? Y perdón la comparación, pero de alguna manera había una arenga, había como una motivación, una charla motivacional que influía en el grupo, ¿sí? ¿Tú no lo ves así o cómo lo ves ese aspecto en el caso Mira, de la selección? yo soy un convencido de que se juega como se vive, ¿no? Y por ello en cada país, o cada región, mejor dicho, tiene características muy definidas, ¿no? El fútbol que se juega en los estados andinos de nuestro país es muy distinto al que se juega en el oriente, ¿no? Pero cuando convergen en un grupo, llámese selección, es imposible ser otra cosa que lo que somos como sociedad. Cuando Inglaterra, y esto lo rescato de un diálogo de Martí Perarnau, cuando Inglaterra decide jugar al fútbol y decide hacerlo como un acto individual valiente de todos hacia adelante, es porque Inglaterra venía de procesos bélicos, digamos, en los cuales se desenvolvía de esa manera, ¿no? Y hay otras sociedades que son más pausadas, como el fútbol brasileño más de toque, bueno, era más de toque, porque es una vida más pausada. Hay otras sociedades en las cuales es más vertiginoso todo. Yo creo que entendiendo el gran mérito de Páez y el gran mérito de Farías, independientemente de que cada uno sienta el fútbol desde filosofías distintas, era que a esa amalgama que somos como sociedad, entre la cual hay un componente muy importante que es el caos. Toda sociedad tiene algo caótico, pero nuestro propio caos, ellos supieron sacar lo mejor de esos futbolistas conviviendo con nuestro propio caos. Es decir, no le iban a exigir al futbolista que fueran otra cosa distinta a ser futbolistas venezolanos. Y yo creo que lo que ha faltado posterior a estos procesos es una comprensión ideológica de aquello. Si me permite, hasta filosófica de aquello, ¿no? Farías lo hacía desde el combate, ¿no? Las arengas de Farías prepartidos eran del combate hacia un enemigo en común. El enemigo podía ser el rival porque, no sé, Colombia nos quiso oprimir o quitar el Golfo en un determinado momento, por ejemplo. O el periodismo era nuestro enemigo, y Páez lo hizo desde el saber que el venezolano siempre quiere ser más, siempre aspira a ser más, pero a veces no encuentra cómo. Y Páez comprendió cómo conducir a esos futbolistas a decirle, claro que podemos ser más. Y nos ha faltado eso, sí. Yo no sé si llamarlo liderazgo, no me atrevo, no lo sé. Si pudiera decirte de una conducción consciente de qué somos como sociedad. Y hay un ejemplo fuera de Venezuela, cuando Bielsa llega a Chile, que por cierto, Harold May Nichols nunca planteó que Bielsa era el proyecto, ¿no? A Bielsa se le trajo para ser seleccionador nacional, nada más. Y Bielsa cuenta que él pasa muchas horas, él tenía un videoclub, cuando existían los videoclubs, mira qué antiguos somos, y él se dedicó a ver un seriado de 50 horas en video de la historia de Chile, porque él quería comprender cómo era el chileno para poder relacionarse, no con el chileno de la grada, sino con el futbolista, entender un poco el carácter del chileno. Y se reunió con sociólogos y psicólogos sociales. A ver, eso no te hace ganar los partidos, pero te ayuda. Te ayuda a que el grupo te comprenda, o a que tú te puedas relacionar mejor con ese grupo de futbolistas. Y eso creo que nos ha faltado. A veces nosotros en Venezuela de una u otra manera sufrimos un mal endémico de ver al fútbol, tú sabes, como de reojo, como si fuera una actividad pura y única y pura y exclusivamente lúdica. Y el fútbol tiene condimentos mucho más profundos y quizá necesitemos eso. Adentrarnos en la comprensión de una cantidad de fenómenos que están alrededor del fútbol y que influyen.
Sí, o sea, y lo digo, Ignacio, para cerrar el tema, es por el tema de los jugadores. O sea, de repente, por decir algo, nosotros tuvimos el Turbo González aquí, y el Turbo decía, no, si nosotros salimos, salimos todos, pero tú no vas a salirte solo a una fiesta, ¿sí? Pero si alguien necesita una ayuda, todos estamos con esa persona, porque tiene un problema personal o algo por el estilo. Entonces, es lo que tú dices, es un tema de sociedades, de solidaridad, pero es un tema de manejo de grupo. César, y fíjate una cosa, yo se lo sigo planteando como materia pendiente a los sociólogos, a los psicólogos sociales, a la gente que realmente estudia los comportamientos de las comunidades, de las sociedades, ¿no? Nosotros hemos producido grandes deportistas, ¿no? En distintas disciplinas, ciclistas. Yo, por ejemplo, yo que no soy aficionado al ciclismo, yo era un seguidor de Leonardo Sierra, por ejemplo. Mira dónde me tengo que ir, a una disciplina que no es precisamente de las que yo más sigo. No, pero ¿cuáles han sido nuestros grandes éxitos en deportes colectivos? Tenemos aquel mundial de fútbol sala que todos recordamos, en el que la participación fue extraordinaria. Tenemos, no sé si son 2 o 3 Copas América o Sudamericanos de baloncesto a nivel de selección. Tenemos sudamericanos, muy pocos también, a nivel de clubes en selecciones, en baloncesto. Pero tenemos poco que el mundial la generación del mundial del 41 de béisbol, con el cual yo crecí escuchando muchos relatos o leyendo muchos relatos. Pero no tenemos un historial de grandes hazañas en deportes colectivos. Y eso no sé cuánto habla de nosotros. Por eso insisto, esto algún sociólogo, psicólogo social que se adentra en el tema nos lo podría explicar en algún momento dado. No sé si se ha hecho un trabajo, yo no lo he conseguido, en caso de que así haya sido. Entonces, ahí hay un nicho para comprender qué nos ha pasado en deportes colectivos. A ver, el voleibol, claro que nos ha dado alegría, pero tampoco han sido sostenidas en el tiempo. Entonces, hay algo que en lo que como sociedad nos está frenando en los deportes colectivos por lo que somos, ¿eh? Sí, yo creo que es complicado cuando controlar un grupo tan grande, cuando hay una mezcla de muchas cosas. Para terminar lo que decía César del Turbo González, el Turbo González también decía y nombraba el caso especial de Soteldo, cuando obviamente él decía, claro que salieron de fiestas, hubo esto, hubo aquello, pero se controlaban el mismo grupo. Lo apartaban, ellos mismos se encargaban y lo llamaban a capítulo por nombrarte algo, que el pequeño Rondón se escapó. Ellos mismos se encargaban de, mira, pero oye, estamos en una concentración, tal, qué sé yo, tenemos que... ¿No? Mira, o sea, era otra cosa, Ignacio, o sea, no sé, ellos como que controlaban todo. Era otra cosa porque además el grupo sabía protegerse. Esa fue la palabra del turbo, Mira, se protegía el grupo porque cuando pasaron esos episodios que pasaron, el grupo se blindaba y entonces lo que se tenían que decir se lo decían, el entrenador actuaría como tendría que actuar y aquello nos enterábamos un tiempo después, un mes después, 2 meses después. Es muy difícil. A Farías le tocó difícil. Farías tuvo un par de episodios, uno con el zurdo Rojas y con Gabriel Sichero, no sé si lo recuerdan, y otro con Arango y con Salomón Rondón por la no asistencia a un partido amistoso en Japón. César tenía otra manera de conducirse, hizo público su disgusto, pero había una claridad, había claridad, es decir, yo no estoy molesto con estos 2 futbolistas por estas 2 razones. Uno podía criticar que no es necesario hacerlo público, tu molestia, quizás es mejor hacer, pero había claridad. Lo de Soteldo no juega con la selección por una lesión y jugó a los 3 días en Estados Unidos. Ahora estaba tocado, pero estamos ante una circunstancia en la cual una federación dice que promueve un código de ética y es incapaz de decirle a la gente que paga la entrada, porque se olvidan de que sin la gente no existirían. Se olvidan de decirle a la gente, mira, tú sabes qué, el futbolista cometió un acto de indisciplina. No me tienes que ahondar en cuál fue el acto de indisciplina.
Y por ello tiene una sanción, como se hizo en Chile post Copa América de Venezuela y como se han hecho en otras selecciones en el mundo. Pero aquí hay una subestimación del público enorme, por Dios, enorme. Y forma parte también de la actualidad que vivimos. Sí, Ignacio, ¿por qué tienes que decir mentiras? ¿Por qué tienes que mentir? Porque a la larga, claro, pero... todas las redes sociales que hay, la gente se va a enterar. ¿Por qué crees Ignacio? que la gente es tonta? A ver, ¿qué nos han enseñado en la vida? Que no hay nada escondido entre cielo y tierra, que todo eventualmente se sabe. Y esto es una verdad. Ok. El tipo que va y le monta los cuernos a la esposa está creyendo que la esposa nunca se va a enterar. Y en el 99,9% de los casos la esposa se entera tarde o temprano. ¿Es así? ¿Y por qué lo hace? Porque subestima y se sobreestima. Subestima a la víctima, en este caso futbolístico, al público, y se sobreestima que ellos tienen el control. Pero bueno. A mí lo que me sorprende de todo esto, el caso de Soteldo, es que el presidente de la federación ha dado cualquier cantidad de rueda de prensa y nadie es capaz de encararlo y preguntarle. Yo creo que los que están en la rueda de prensa son como que a dedo, ¿no? No, tú las preguntas. No, digo yo, porque es que... Mira, yo te puedo contar de la experiencia que ha tenido, que me contó el otro día Juan Carlos Rutilo, que ellos muchas veces mandan preguntas cuando se piden las preguntas para la rueda de prensa y ni siquiera se las leen. Recuérdate que hoy en día hay un filtro. ¿A ves? Entonces, yo sí decía, y es que cómo puede ser posible que algo como lo de Soteldo y Joshua Mejía haya pasado y pasó y ya está, y nadie dice nada, nadie habla nada. O sea, que están lesionados. Te pregunto otra, que es más reciente y que no tiene que ver con acto de indisciplina. El viernes, hace un viernes, presentan una convocatoria ante el país en la cual está José Salomón Rondón. Ah, también. Y el día lunes Rondón, antes que la federación hable, sacó un comunicado explicando por qué él decidió no ir. Razones válidas, que cada quien juzgue lo que quiera. Pero durante 3 semanas no pudieron conversar con Rondón para ver cómo estaba. Para preguntarle el lunes en la mañana, Rondón, ¿cómo amaneciste? ¿Jugaste? ¿Cómo te sientes físicamente? No. Entonces, estamos en un momento de una improvisación producto de la falta de pericia, de la falta de experiencia y también de soberbia. No pasen esto. Miren que esta censura la están haciendo periodistas, ¿eh? Sí. La censura estamos acostumbrados en los regímenes dictatoriales en el mundo que la hacen militares. Pero estos son periodistas los que están haciendo esta censura en Venezuela. Están censurando a periodistas que trabajan en medios, a periodistas independientes. Ya por lo menos de la Liga Fútbol, hoy veía la noticia en Twitter, Irving Pérez, creo que se llama, Clon Pérez, que está mucho, publicó que lo han retirado también del plan del canal de la Liga Fútbol, y yo digo, y así como él, muchos. Mira, o sea, yo no puedes opinar porque ya te van a sacar, o sea, me parece algo muy tonto. No conozco su caso, no lo conozco a él, no me atrevo a opinar por el desconocimiento del caso que tengo. Yo lo único que diría es cierto que cuando te contratan por pauta pueden decidir no llamarte nunca más. Yo no me ha tocado vivirlo, pero lo han vivido compañeros míos, ¿no? Pero es una organización, la Liga Fútbol, que estaba bajo sospecha por algunas cosas, ¿no? Por la manera que han manejado la licencia de clubes Conmebol, por la construcción de un programa televisivo que no puede ser periodístico porque lo pagan los clubes. Entonces ahí eso es una especie, ahí obliga a autocensurar al periodista, ¿no? Y yo dudo, ahí hay gente, por ejemplo, Alfredo Coronis no se va a censurar, pero también te obliga a tener temores de que puedas perder el trabajo si se te ocurre. Claro, el fútbol venezolano ha sido una actividad eternamente repleta de amenazas, de despidos, y yo nombro a Alfredo Coronis porque Alfredo Coronis ha hecho investigaciones, y lo que estoy diciendo es que yo no lo creería que él se censurara, se autocensurara. Claro. Lo dejo claro para que después cuando la gente le pase en cortes las cosas queden claras, ¿no? Lo que estoy más bien es diciendo que yo no lo veo en esa dinámica. Pero a su lado no sé.
Yo creo, Ignacio y Leonardo, para entrar en el tema político, creo que había un caos que era dominado por una persona, que en este caso era Esquivel, y él dentro de su caos tenía un orden, ¿sí? Y claro. Ponía orden en la cuestión y cada cosa en su lugar, pues. ¿sí? Tenía plata, tenía plata. Tormenta, pues venir algo, claro. Bueno, pero aparte de eso, dentro del caos tenía un orden, o sea, ponía cada cosa en su lugar. Era un caos la podía organizado. mover un poquito. Es correcto. Pero se va Esquivel, y Esquivel era el que conocía el negocio. Es, por ejemplo, que uno hereda el negocio del papá, pero nunca vaya uno al negocio, sino viva puro de la plata y se muere el papá de uno. Y pero hay una diferencia. Quedas a cargo del negocio, y lo vuelve un desastre. Si tu padre tiene el negocio y se empeña en que tú conozcas las utilidades del negocio, llegada a esa situación, tú vas a conocer por lo menos algunos trucos para mantener el negocio a flote. Esquivel era el dueño de la fiesta, pero además no le contaba a nadie cómo lo organizaba. Porque es correcto. Él llevaba de viaje a dirigentes, sí, claro, los premiaba, pero a las reuniones importantes no asistían estos tipos. Claro, pero ¿a dónde quiero llegar? Que después de lo Esquivel, por el FIFA Gay, pues el caos, no hay orden, sino es un desorden, pero dentro de la federación también hay una pelea de cuchillo por un poder, ¿sí? Y ese poder es lo que dice Ignacio, es llevar la batuta de que yo traigo el mejor entrenador y ese entrenador trae un proyecto, pero el proyecto no es el nombre del entrenador, sino es como si fuera el mío. Entonces es un tema más personalista. Y dentro de todo ese caos arrastra al técnico, arrastra a los jugadores y llegamos a donde estamos llegando, que es en estos juegos. Es una visión particular. Sí, yo tengo una curiosidad de cómo va a ser la federación, una federación que incluso tiene muchas guerras internas hoy, en este momento, algunas externas como antiguos socios, socios de intenciones, para traer a un tipo como Pekerman y garantizarle, no el pago es lo de menos, sino que va a poder trabajar esa estructura de inmiscuirse en los seleccionados menores y tratar de poner una idea de trabajo común, ¿no? Interesante. Hay una cantidad de cosas, por ejemplo, el otro día escuché, bueno, es que Pekerman se encargará de pagarle a su cuerpo técnico. Y digo, ¿y cómo cree que trabajamos los cuerpos técnicos anteriores? La federación no nos pagaba a nosotros, la federación le pagaba un dinero al seleccionador, el seleccionador determinaba cómo pagarle a su cuerpo técnico, lo cual era un problema, porque podía generar una carga impositiva importantísima para el seleccionador. Y lo digo porque esa tontería la dice gente, cosa que la diga un hincha, pero que la digan tipos que tienen 20 años en el fútbol. Y dices, bueno, pero señores, ustedes ni siquiera han preguntado cómo funcionan los cuerpos técnicos. Entonces, bueno, son cosas básicas. Entonces, en esta federación que tiene algunos temas internos, que además quiere además hacer un censo de periodistas que a mí yo cuando vuelo la censura, a mí se me despierta la gana de pelearme con gente, pero es un acto de censura. Ahora, volviendo a lo de este chico que mencionabas, yo lamento no poder opinar porque no conozco. No conozco su caso y no conozco cuál era su relación laboral, digamos, o las circunstancias que hayan llevado a que la liga haya tomado esta decisión. A mí lo que me parece una aberración es que la liga sea la que determina los talentos que van a la televisión, eso porque entonces vas a elegir el que... Y la función de los equipos no es esa. Es correcto. Ahora, Ignacio, cuando llegamos a este momento, que lo estábamos hablando antes de entrar al juego, involucionamos. O sea, parecía que Leo González venía con algo arrastrando y nosotros decíamos, pero dejemos a Leo González por el resto de la eliminatoria. Involucionamos en estos dos juegos, lamentablemente. Sí, totalmente. Se involucionó por mil factores, ¿no? Algunos de los cuales, o la gran mayoría de los cuales no conocemos, pero el planteamiento contra Ecuador, yo sé que estamos hablando de un partido en la altura, pero que la pelota, que los ecuatorianos se pasaban mal la pelota también, se la pasaban muy mal. Y a ver, Ecuador es un equipo que tiene unas características muy definidas y unas debilidades también muy definidas. Ecuador no tiene un centro del campo que sepa controlar el juego.
Y nosotros no se nos ocurrió presionar el centro del campo ecuatoriano. Y un Ecuador que ante Venezuela tuvo un rendimiento muy malo, porque aún nosotros siendo timoratos y regalando muchas ventajas al rival, se ha podido empatar ese partido porque esto es fútbol. Y entraba una pelota y era 1-1. Y no hubiera sido un escándalo, no hubiera sido un accidente del fútbol. El planteamiento a mí me pareció malo, pero me alarmó aún más la ausencia de reacción desde el banquillo. Porque si tú te das cuenta, en el minuto 15, minuto 20, que tú has generado dos situaciones, porque Ecuador pierde la pelota en el centro del campo, ahí tú tenías que haber, en una de las tantas interrupciones, llamado a 2 o 3 jugadores, o solamente a Rincón a decirle, Tomás, cambiamos, presionamos el centro del campo. Cosas así. No, y fue inaudito que la prensa y el aficionado le cayó a Rincón y Rincón se tiró 2 juegos ahorita, o sea, se echó el equipo al hombro. Rincón, inclusive se fue el ataque. Yo creo que Rincón, que ha tenido partidos también, como cualquier otro futbolista, partidos menos destacados, tuvo 2 partidos muy destacados en esta doble jornada. Es una lástima que Ronald Hernández nada más haya podido jugar un partido, porque el encuentro ante los peruanos, Ronald Hernández en sus deportes, la verdad es que demostró un nivel muy alto. Yo creo que es una lástima que un equipo que está eliminado como Venezuela, con un interinato que no va a continuar, es decir, que el entrenador no tiene por qué estar probando nada, primero, cambia de arquero cada partido, y segundo, se aferre a tener 2 volantes centrales en vez de atrever, bueno, ya que yo estoy aquí y no voy a seguir, ¿sabes qué? Yo voy a atreverme a jugar con un solo volante central, 2 interiores que lo acompañen, pero que sean de mucha llegada, de mucha generación de juego. No sé, atreverse a hacer cosas distintas, ¿no? Y la única diferencia es, bueno, juego con 3 en el fondo, un partido, y después con 4. Eso no es ser distinto, eso es una disposición espacial, geográfica. Esa no es la identidad de un equipo. Entonces, yo sí creo que al principio Leo nos enamoró a todos, el primero yo, pero después, por 1000 circunstancias, porque no olvidemos también que hay circunstancias ajenas al entrenador, ¿eh? La selección eliminada, temas federativos, jugadores que quieren venir, no quieren venir, y eso te desmoraliza el grupo. Pero por otro lado hay futbolistas que tienen un exceso o se exceden en la intención de querer mostrarle al mundo que quieren estar. Por ejemplo, Darwin Machís. Darwin Machís, a partir de que los indicaron, yo no sé si con razón o no, de no querer ir a la selección o que le daba lo mismo, tú lo ves en los últimos partidos y está sobregirado, ¿no? O sea, como que quiere demostrar más, como para decir, epa, yo estoy aquí. Eso es normal, eso le pasó a Luis Manuel Seijas en el penal que falló en la Copa Centenario contra Argentina, porque quería demostrar que él tenía un sentimiento con la selección y quería enseñarle a la gente. Es normal, esas cosas pasan. Estamos hablando de colectivos humanos, los seres humanos somos emociones. Y por eso digo que sí, Leo González cometió errores, también hizo cosas positivas, pero yo no sé cuánto de la caída, esa que sentimos tan palpable, cuánto es de Leo González y cuánto es de toda esta serie de cosas que rodean a la selección. Sí, yo pienso... no se jugó nunca con un 11, no tuvo un 11 definido. Creo que Eric Ramírez también por ahí fue lo que más probó. Como no tenía Rondón, pues probó. Fue muy destacado por momentos lo de Ramírez, ¿no? Fue destacado por momentos, en otros no tanto, pero bueno, son sus primeros partidos en selección. El Brujo Martínez, se notó mucho, el Brujo Martínez tuvo muy buenos partidos, pero también tuvo muy bajos partidos. Igual contra Ecuador fue sumamente bajo, cometiendo infracciones innecesarias. Correcto. También tiene pocos partidos en la selección, pero yo creo que por eso la herencia de Leo tiene que entender... A ver, la vida está en los grises, no en el blanco y el negro, no en los extremos. Yo creo que la herencia de Leo es futbolistas que se les dio recorrido y que son presentes en la selección. Esa es la herencia. Y segundo, refrescarle la memoria al seguidor de la selección, al hincha, al espectador, de que la selección es mucho más capaz de lo que nos quiso hacer creer Peseiro con su discurso victimista, producto de, yo insisto, de la pereza de Peseiro. Pero, porque a ver,
que es cierto que se ganó un partido de 8, que el rendimiento en puntos es horroroso. Pero se puede construir a partir de... Yo cuando digo el protagonismo no estoy diciendo que la selección tenga que tener niveles de posesión. No, a mí que me importa la posesión si no rompes líneas, si no generas superioridades. ¿Qué me importa ese porcentaje? Eso no te dice nada. Si tú tienes el 20% de la posesión, pero en ese 20% aprovechaste espacios, los generaste, rompiste, hiciste desmarques de ruptura, llegaste al área, con ese 20% de posesión es probable que te sea suficiente para generar 2, 3 ocasiones de gol muy claras. Si las aprovechas, ganas el partido. Meterla. Claro. Y meterla. Pero bueno, yo creo que el legado del es ese. Después, insisto, yo creo que hay planteamientos que son muy debatibles, y sobre todo hay el uso de los arqueros. Tú no puedes cambiar arquero todos los partidos, no puedes. Otra cosa, Ignacio, que no la metemos. Los balones que tenemos no la metemos. O sea, las pocas. Venezuela no es un equipo que genere muchas oportunidades de gol. Pero ese es el problema. Generamos, no las metemos. Al final no concretamos. Más que no concretar, el problema es que no generamos ocasiones claras. Porque yo te pongo un ejemplo. Yo era... El Bayern de Múnich de Guardiola en Alemania era una aplanadora. Y en la Champions tenía partidos también de aplanadores. Yo recuerdo un partido que le gana 7-1, 7-2 a la Roma, creo que fase de grupo de Champions. Y tú dices, wow, hizo 7 goles, ¿no? Nos quedamos con hacer 7 goles en el fútbol no es fácil. Claro. Es cierto que Inglaterra acaba de hacer 10, pero bueno, son cosas extrañas. Pero después veías cuántas ocasiones generó casi 30. O sea, el promedio nunca es de que tú generas 2. A ver, hay accidentes futbolísticos, generaste 2 ocasiones y hiciste 2 goles, o hiciste 1. O Venezuela contra Bolivia cuando se le ganó, que ni siquiera disparamos una vez al arco y se ganó 1-0. Pero esos son los menos. El problema de Venezuela es ese de no generar la suficiente cantidad de ocasiones para que aumente las probabilidades de convertir gol. ¿Y por qué no las generamos? Yo vuelvo con las distancias. Cada vez que hablamos yo les hablo de las distancias de relación. Pero es que esto es algo que yo lo siento muy aprendido. Si cada futbolista, por ejemplo, Cariaco González, Savarino, tienen que correr 30 metros para generar, para que esa recepción de la pelota se convierta en una situación de gol, estamos hablando de un desgaste. Estamos hablando de un desgaste, más con los laterales. O si por otro lado, cuando tenemos la posesión de la pelota, los futbolistas cerca del tercer cuarto de cancha, en vez de generar, de hacer movimientos para generar espacio, lo que hacen es retroceder para entrar en control con la pelota y atraer a sus marcadores. Entonces, no generar esas ocasiones de gol. Seguiremos siendo un equipo de 3-4 por partido. Sí, porque el equipo arranca desde muy atrás. Y lo otro también que veo, Ignacio, es que el equipo tampoco, lo que tú estás diciendo, no sé si es un tema de arriesgar o de concepto, pero no se aprovecha la calidad de los mediocampistas que hay, de jugar con extremo, jugar con un enganche, de por qué no jugar con un solo contención, y de que generen más jugadores en bloque en ataque, porque muchas veces dice, estamos jugando con un tridente, pero al final yo veo al delantero solo en el área y a un mediocampista que no consigue quien pasar el balón, por lo mismo que te estoy diciendo, porque no se consiguen los espacios, y cuando mira hacia un lado, el otro jugador está bien lejos o marcado. Mira, tú puedes jugar con 2 extremos, por ejemplo, John Murillo y Darwin Machís, que era la fórmula que terminaba utilizando Dudamel en la última parte de su ciclo. Ajá, ¿qué quiere decir eso? Tú le puedes tirar pelotazos largos a los extremos y porque ellos tienen velocidad pueden llegar a esa pelota en la banda. Si no pueden hacer la diagonal, tienen que levantar la cabeza a ver con qué compañero asociarse. Pero si el equipo está defendiendo tan atrás, no tiene con quién asociarse. Y entonces lo probable es que pierda la pelota o que tenga que siempre intentar un mano a mano para ver si a partir de ser exitoso en ese 1 contra 1 tiene una situación en la que venga un relevo y ese relevo deje libre al atacante, al centro atacante. Fíjate cómo es más complicado. Ahora bien, si tú sales de atrás, pero el equipo es un bloque en el avance, cuando tú utilices los costados, ese futbolista de los costados, bien sea el lateral que se proyecta, bien sea el extremo, levanta la cabeza y va a tener opciones de pase. Todo el tema es la opción de pase. Todo el tema es esa relación, esa red de relaciones, esa telaraña
cómo está construida. Y entonces yo volví a ver en estos últimos partidos de Leo un equipo que replegaba muy hacia atrás y cuando salía, a ver, en el contragolpe, que es un arma que tiene que saber utilizar un equipo, terminaban siendo contragolpes muy en solitario, ¿no? Salvo cuando el equipo llegaba al centro del campo y ahí sí tejía algún par de sociedades y los desbordes de los laterales, ahí generábamos. Pero es difícil también, y también así como uno cuestiona decisiones de Leo González, también es muy difícil ser interino. Muy difícil, el futbolista se ve distinto. Pero también es muy difícil ser interino cuando eres interino y agarras una selección y de repente dices, no, la voy a tener 2 días y bueno, no sé qué hacer, ¿no? Pero estamos hablando de que fueron 8 juegos, entonces podemos hablar de que podemos hacer un análisis en base a esos 8 juegos, ¿no, Ignacio? Y al final es un interinato demasiado largo. Es un interinato muy extenso, pero por ejemplo, fíjate, ¿en cuántas ocasiones, cuántos partidos pudo contar con Jordan Osorio? 2. Y Jordan Osorio y Nahuel Ferraresi, en teoría, si hubiese una estabilidad en la vida, uno pudiera pensar que es la pareja de centrales para el futuro inmediato de la selección, el presente y futuro de la selección. Fíjate que se consolidó Ronald Hernández. Se consolidó en un puesto en que ya empezamos a tener dudas por la edad de Rosales, por las intermitencias de Alexander González. Brujo Martínez sumó partidos, pero si tú me preguntas por una identidad de esta selección en estos últimos 8 partidos, yo te diría que es imposible determinarla en los 8 partidos, porque comenzamos viendo algo, fue mutando, como cualquier organismo vivo, y las señas de identidad que creíamos que se iban a sostener, de querer ser un equipo más protagonista, están ahí. El tema es que durante los 8 partidos también fueron mutando las maneras de cómo intentar plantear el partido en igualdad de condiciones con el equipo. Yo pienso que la mejor versión de estos 8 partidos fueron los 70 minutos con Brasil y el segundo tiempo contra Ecuador. Para mí fue lo mejor que se le pudo ver a la selección. Del resto, pues, hubo un cambio de plan, el tema de las expulsiones, la lesión de los centrales, pero también el tema del interinato de que, bueno, son estos 3 partidos, pero yo no sé si para el próximo voy, para el próximo voy, y sobre todo esta convocatoria de verdad, fue muy extraña, sí. O sea, fue por las redes sociales, el técnico no lo convocó la federación, hablamos del caso de Salomón, entonces hay como lo que dice Ignacio, un preámbulo, una previa, que pone todo muy oscuro y con con muchos paradigmas ahí, que eso no ayuda en el juego tampoco. Mire, yo no recuerdo cuál entrenador era, creo que la memoria me falla a esta hora, que decía que para tener éxito en la selección tú tenías que encontrar la manera de transferir el espíritu de club, de equipo, a una selección. Y eso es muy difícil porque te ves muy poco. Pero que ahí radicaba el éxito del seleccionador. Y es muy difícil hacerlo en estas condiciones, fuese Leo González o fuese Jürgen Klopp, con las bajas, con las expulsiones, con acto de indisciplina, la dirigencia, con muchos por fuera. La dirigencia. Y hay muchos jugadores por fuera, el caso de Rondón, Joseph Martínez, que no sé si va a volver a la selección. Bueno, en fin, o sea, es que es complicado. Tendría que haber una Copa América, una preparación antes para poder, ¿no?, armar un 11. Tú estás dando el clavo, Leonardo. Fíjate que te contaba Scolari del final de la eliminatoria al Mundial de 2002, que no olvidemos que Brasil llegó a tener hasta 4 entrenadores, versus Leao, Luxemburgo, el último es Scolari, pero entre Leao y Scolari, o entre Luxemburgo y Scolari, hay un entrenador que solamente está por 2 partidos, que es un interino. Te dice, nosotros somos campeones del mundo no porque clasificamos, obviamente que había que clasificar, pero porque en el mes antes del Mundial pudimos trabajar. La Argentina del 86 se mete al Mundial casi que por la puerta trasera, pero Bilardo logra en ese mes previo, y yo te puedo decir un ejemplo que tenemos mucho más cercano a nosotros los venezolanos, que es el ejemplo de Jorge Luis Pinto. A mí Pinto, y lo tengo grabado en audio, lo tengo en escrito en una publicación, me dice después del Mundial de 2014
que él cuando clasifica, él diseña un plan con las autoridades, cuando clasifica a Costa Rica al Mundial, un plan con las autoridades para hacer una pretemporada con los futbolistas que él va a convocar. Porque él le dice a la federación, nosotros tenemos la ventaja de que los futbolistas no están en Europa. Podemos hacer esta pretemporada. Claro. Los dirigentes le decían, ajá, pero ¿y cómo nos va a beneficiar? Y Pinto les dice, porque los futbolistas que van en Europa llegan destruidos a estos campeonatos. Entonces, esa preparación, que es la de la Copa América, la puede empezar a tener Pekerman también, si al final del día lo anuncian a Pekerman, a partir de los partidos de enero, que son partidos competitivos. Y él puede ver futbolistas en el momento competitivo. Por eso es que a Pekerman lo tienen que traer ya, si es Pekerman o si es... Pues yo espero que no sea Becasese nunca. Nunca. ¿Quién? Becasese. Yo espero que Becasese nunca. Yo tengo una cruzada porque es de los tipos con menos código que hay en el fútbol. Y un tipo que es capaz de sabotearle el trabajo a su jefe durante la competencia no merece ser seleccionador y yo no lo quiero en la selección de mi país. Pero el que sea tiene que comenzar ya, se está perdiendo mucho tiempo. Sí. Fíjese que, pues, sin ir tan lejos también, fíjese que el mejor momento y para mí el punto más alto de Farías fue la Copa América del 2011, pero claro. Él trazó un plan y dice, no, vamos para Estados Unidos, cámaras hiperbálicas, trabajó el grupo, etcétera, 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 se iba a trabajar a bajas temperaturas y esa fue la mejor versión, pero es lo que dice Ignacio, tuvo un plan, concentró la selección un mes antes y fueron trabajos de pretemporada físicos y después de los tácticos. Y le sirvió a Farías además para terminar de convencer a Esquivel de hay que traer a Morevieta cueste lo que cueste. Que quizás Esquivel antes estaba un poco reacio, pero después de aquella Copa América le dijo hay que hacerlo y hay que hacer determinadas cosas. Y después de eso, Esquivel le compró todo, y como tiene que ser, porque si tú lo contratas le tienes que comprar todo. Bueno, claro, sí. Algo que te propongan locuras, no sé. Claro. Vamos a concentrar en Malasia para jugar partidos amistosos contra el equipo de Marte. Ahí tú dices, no, aquí contraté un loco. Pero no te van a proponer locuras. Sí. Ahora, yo pienso que hay talento, ¿sí? Que hay que saberlo manejar. Me preocupa, pienso que los porteros, hay un bajón en los porteros, ¿sí? De timing. Pienso que el único que es titular es Romo y lamentablemente Romo en una jugada que yo la llamaría fortuita, pues se le va ese balón ahí, puede tener culpa 50%, pero también el balón en las alturas también es una cosa seria. Me gusta que hay un cuarteto defensivo bien claro, ¿sí? Si no hay lesiones de Jordan, con Ferraresi, con personas que salen con defensas que salen con el balón, los laterales ya bien definidos. Pienso que Ronald Hernández, a menos que tenga una lesión o un bajón futbolístico, pienso que se consolida en la lesión. Ojo, César. Pienso que no hay... ¿Ah? No, te iba a decir algo, disculpa que te interrumpa. Lo de Junior Moreno, que tanto lo aplaudimos, ¿verdad? Como cuando tiene estaba un bajón, con Peseiro, que iba para allá. cayó en un bajón tremendo, ¿no? ¿Qué bajada claro, de nivel? Pero eso es normal. Claro, pero los futbolistas son de altas y yo pienso que en este periodo de Eliao González se nota que a pesar de que el Brujo tuvo algunos partidos y Junior no dio la talla, el único que le puede dar la talla a Tomás es Yángel, si está en un buen momento, ¿sí? Y que Tomás todavía no está de salida, o sea, Tomás está para que agarre un escudero, enseñarlo antes de irse de salida, ¿sí? Lo veo yo así. Mi duda, Ignacio, es el mediocampo, o sea, se habla de mucho, tenemos a Murillo, Savarino, Soteldo, ahorita Cariaco que está pero todavía no veo esas figuras como congenialas en algo que se muestre, o sea, que dé resultados. Otero, pues. Soteldo, Con el tema del Peñaranda. delantero. Me gustó mucho Ramírez porque hizo muchos movimientos sin balón, ¿sí? O sea, hay cosas que el fútbol se juega con balón y sin balón. Me gustaron los movimientos de Ramírez y tuvo buenos movimientos, pero a mí lo que no me termina de convencer, fíjese que analicé línea por línea, es el tema del mediocampo, porque decimos, no, tenemos muchas figuras ofensivas como antes, pero no sé cómo juntarlas y que eso dé resultados, como dice Ignacio, o sea, que dé resultados en asociaciones, en el campo, en juego y en efectividad. Y que tenemos volantes ofensivos muy propensos a ir siempre hacia adelante. Y a veces hay que ir hacia el medio, hay veces que ir hacia atrás, hay veces que no siempre te tienes que jugar el mano a mano. Por ejemplo, a Soteldo tiene un muy buen pase entre líneas, pero le gusta mucho el mano a mano. Savarino también.
le gusta ir muy hacia adelante. A veces hay que hacer otros movimientos, ¿no? Pero bueno, también hay que ver cómo el nuevo seleccionador los guía. Y va a ser muy importante, por eso yo insisto, ya se perdió tiempo con el interinato, ojalá que no se pierda más tiempo de aquí a enero, porque las ventanas FIFA que vamos a tener hasta junio van a ser los partidos por eliminatoria. Después en junio hay una ventana FIFA de máximo 3 partidos, si no me falla la memoria. Esa ventana FIFA tiene que ser aprovechada para buscar partidos amistosos y sobre todo buscarlos con partidos de nivel. De nada nos va a servir enfrentarnos a los equipos de siempre. Y es difícil, ¿sí? No sé si vieron que Scaloni confirmó algo que yo vengo diciendo hace rato, que es que el calendario no da para que los europeos jueguen con los sudamericanos. No da el calendario. Europa se armó su Nations League, se armó todo esto, más las eliminatorias a la Eurocopa, más las eliminatorias al Mundial, es muy difícil. Entonces hay que buscar oro, revisar todas las piedras y buscar, a ver, así sea, entonces fírmame 2 amistosos con Argentina. Bueno, que sean 2 amistosos con Argentina, pero por Dios, es un rival de muy alto nivel. O uno con Argentina y el otro con Ecuador. Y además quiero jugarle a Ecuador en la altura. Es decir, probarnos en la dificultad. Bueno, muchachos, creo que ya por hoy, ¿no? Si queda por ahí un tema por ahí, César, aquí ya son las... No. Aquí es la 1 de la mañana. No. Faltaba analizar el tema táctico y ya lo analizamos. No, quiero agradecerles como siempre Ignacio, porque cada charla con Ignacio es como un diplomado, uno aprende y sobre todo pues la charla nutre y sobre todo pues lo que nos une a la distancia y lo que están afuera, que es el fútbol. Yo debo ser educado y te agradezco la referencia, pero no puede ser un diplomado porque yo estoy estudiando, entonces yo no puedo dar clases de nada. No, pero para uno que está comenzando y tú eres analista... Yo sigo haciendo mis cursos de entrenamiento, hice mis cursos ahora del Innovation Hub del Barcelona, porque uno, que sepan los tipos que saben, uno sigue estudiando, uno no sabe nada. Sí, pero Ignacio, de verdad que contigo pues aprendemos muchísimo a escucharte y tengo un poco de mensajes ahí que tengo que responder ahorita en Instagram, que me ha escrito mucha gente que haciéndome preguntas, pero es que no me da tiempo de responder a todos. Pero me alegra, ¿sabes qué me alegra? Que yo he visto el crecimiento de la cuenta de ustedes, de este esfuerzo que están haciendo. Es un esfuerzo que yo lo valoro, no porque me inviten, sino porque ustedes están siendo contraculturales en un momento en que todo tipo de esfuerzo se construye a partir de los gritos, del debate, del yo te dije, del yo soy más hincha que tú. Y lo que ustedes están haciendo es contracultural porque lo están haciendo desde la exposición de postulados. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero en diferentes ideas, en diferentes visiones de un partido, de cómo se están haciendo las cosas, pero ustedes lo están haciendo desde un espacio en el cual hay un respeto por el que está sintonizando. Y eso, insisto, en estos momentos es contracultural. Cada vez que encendemos la televisión vemos a 20 tipos cayéndose a gritos. ¿Quién grita más? Sí. Y entonces, bueno, por eso es que yo valoro y yo veo que la cuenta suma seguidores y para mí es un gusto verlo crecer así. Para mí es un gusto enorme y yo lo felicito porque lo están logrando poco a poco, con tenacidad, con gusto. El otro día veí que estaban poniendo el partido del Táchira. Entonces, oye, son estos tiempos... yo te insisto, en el que todo el mundo se grita, todo el mundo se insulta y todo el mundo tiene la razón, es genial y vale la pena ser valorado. Sí, y la idea es esa, ¿no? Que vengan más personas que quieran aquí compartir con nosotros. Hemos invitado a muchas personas, unos asisten, otros no, y bueno, nada, de eso se trata. Aquí es un espacio para escucharlos, para aprender. O sea, a mí no me interesa que yo soy fanático y quiero hablar del Caracas, pues habla del Caracas, yo no tengo problema, podemos hablar, o sea, es que claro. Nosotros tenemos que aprender que dentro de los fanáticos no podemos ser, o sea, vamos a una misma selección, que es la Vinotinto. A mí no me interesa que le vayas a la Anzoátegui y al Estudiante de Mérida. No voy a caer en plan de pelear o voy a convencerte a ti de que creas en lo que yo creo. O sea, por Dios, no. O sea, aquí se trata de debatir, de hablar, de escuchar y ya está. Creo yo que debe ser así, con educación. Esa es la clave, con educación. Eso es lo que hacemos. Sí, es que a veces me parece una locura de que qué bonito fuese el fútbol, ¿no? Hablando de los fanáticos,
que de repente pudiésemos ser como en el béisbol, que están los Caracas Magallanes y están los dos allá abrazados y tal, todos compartiendo una misma tribuna. Y en el fútbol parece como si nos fuésemos a matar cuando nos vamos a jugar contra el Caracas Fútbol Club, por lo menos nosotros que somos el Táchira. Mira, Dante Panzeri decía en los años 50 del siglo anterior, ya estamos en esa etapa que tenemos que decir el siglo anterior, decía que el grave problema es que se le metió tanto a la gente que lo único que importa son los 3 puntos. Bueno, en ese momento él hablaba de la victoria, nosotros hoy en día hablamos de 3 puntos, de que es una amplia mayoría la gente que va al estadio a sufrir. Después, si el equipo gana, cae el sufrimiento, pero durante 90 minutos están sufriendo. Estamos hablando de un juego que reporta alegría, pero lo hemos pervertido durante muchas décadas. Entonces, bueno, todo esto que tú mencionas de peleas, batallas campales, porque tú tienes un color y yo tengo un color, no solamente responden a eso, sino también responden a nuestra historia como humanidad, ¿no? No nos vayamos a las guerras religiosas de hace siglos, porque nos llevaría 1 hora de programa, 2 horas de programa, pero nosotros hemos sido como especie, me refiero al ser humano, muy, muy despreciativa, se me permite el término, de la convivencia y del respeto por el que tienes al lado, independientemente de en qué crea y a qué le tiene afecto. Y bueno, y el fútbol como fenómeno de masas, o el fenómeno de masas más importante del siglo XX y esto del siglo XXI, no podía escapar desgraciadamente esa dinámica. Ignacio, ¿tú crees que sea racional que porque yo tenga un color de camiseta, del Táchira o en este caso, vaya a un estadio como el Caracas y me consiga con 10 fanáticos del Caracas y me caigan a palo? Que me golpeen, que tal. Lo que pasa es que yo te lo llevo, ¿no? a terrenos más antiguos en el que de una manera jocosa lo explicaba un tipo que yo admiraba mucho, él falleció, y decía: nosotros somos una especie en la cual yo te pregunto a ti, ¿tú crees en Dios? Y tú me dices no, pum, te mato. Y yo te pregunto a ti, César, ¿tú crees en Dios? Sí. Ah, pero ¿tú crees en mi Dios? No, pum, te mato. Entonces, por eso te digo, toda esa locura que hoy en día nosotros podemos verla como precisamente la exaltación a la demencia, porque realmente que tú creas en un Dios y el de al lado crea en otro no debería ser, o no debería ser motivo de tamaño enfrentamiento. Toda esa demencia ha sido trasladada al fútbol desde hace mucho tiempo. Entonces, hablamos de la educación para tratarnos en este espacio, bueno, pero si la educación que se recibe en la calle y en las escuelas tan básica y tan burda que no hace énfasis en el respeto al prójimo, es obvio que en el fútbol vamos a ver esto. Y en el béisbol también se ve. Lo que pasa es que en el béisbol el partido dura tanto que bueno, tiende a impulsar un poco más la confraternización al final, porque bueno, también tiene un historial distinto, ¿no? Pero el fútbol es el fenómeno de masas y por ende es el más representativo de lo que somos como sociedad. Tal cual. Así. Bueno, muchachos, Ignacio, muchísimas gracias, de verdad agradecido contigo, siempre es un placer tenerte aquí con nosotros, de verdad que, como dijo César, aprendemos muchísimo de ti, creo que ahorita le voy a responder a unos cuantos que me están escribiendo, saludándote, muchos saludos te mandan, de verdad que sí, como siempre te he dicho, te recuerdan mucho, Ignacio, te recuerdan mucho, nada, te han dejado cualquier cantidad de mensajes y bueno, nada, No, yo lo agradezco, pero más que recordarme a mí que recuerden al canal, que ese canal tuvo un grupo de gente que intentó hacer cosas. Después fracasamos, pero la intentamos hacer. No, Ignacio, y que bueno, yo creo que un canal que pintaba muy bien, por lo menos a mí me gustaba muchísimo. O sea, yo creo que, nada, a mí siempre me gustó muchísimo. No solo porque transmitían los partidos del fútbol nacional, sino había mucho talento, Ignacio, en ese canal, en ese entonces. Yo como no me atrevo a jugar al talento, lo que digo es que había voluntad. Y había una serie, talento había en una gran cantidad de productores que se dejaban su vida, y lo digo porque no tenían vida social, para que salieran alguna cosa. Entonces yo siempre digo,
Me recuerdas ¿por qué? Porque por Sport Plus, recuérdate de Sport Plus, eso es más importante. Sí, bueno, Ignacio, muchas gracias, Sí. César. Dale, mucho. No, gracias Ignacio, como siempre, de la casa, siempre va a estar invitado y siempre lo va a estar tocando la puerta para hacer esta charla futbolera y reencontrarnos en la distancia, y agradecido por aceptar la invitación, y bueno, hasta el próximo Bar Sport. Vale, muchachos. Gracias.